palabra del Señor. Hermanos, el próximo domingo tendremos una fiesta en el domo a las 11 de la mañana, día del invitado. Ojalá que usted ya estamos orando por personas y esperamos que ya cada uno tenga sus invitados y hagamos todo lo posible, si es necesario ir por ellos, recogerlos y que ellos estén ahí en el domo próximo domingo, 11 de la mañana, día del invitado. Y quiero invitar a todas las personas que están con el interés de ser bautizados, terminando este culto, terminando rápidamente, nos vamos a reunir aquí en esta fila, por favor, enfrente, ahí vamos a estar, todos los interesados en el bautismo. Bueno, vamos a la palabra del Señor en esta mañana, saliendo de la zona gris. Segunda de Crónicas, capítulo 33, saliendo de la zona gris. Bueno, déjenme contarles una historia que pasó hace ya bastantes años. Dice, 5 hombres, 5 varones, padres de familia, fueron acusados de un fraude millonario. Iniciaron las investigaciones, llegó la fecha del juicio, se dijo la sentencia y la sentencia fue 4 de ellos eran culpables. Solo uno fue hallado inocente. Y los culpables pasarían 5 años en la cárcel. Esto fue tremendo, un escándalo. Los abogados alegaban que algo estaba mal, porque los 5 varones habían participado en lo mismo, y por qué 4 son culpables y por qué uno es inocente. Entonces, el juez tuvo que aclarar lo siguiente. De los 4, solo uno había tomado la decisión correcta de regresarse antes de cruzar la línea de la ilegalidad. Solo uno de ellos se dio la vuelta y dijo, yo me regreso. Este hombre se detuvo a tiempo y cambió su conducta. Su firma, la firma de este hombre, nunca apareció en los documentos falsos, pero los otros 4 no hicieron caso de su conciencia y siguieron, cruzaron la línea de la ilegalidad, por eso fueron hallados culpables. Ahora, esto no es todo. Estos 5 varones eran miembros de 5 iglesias diferentes. Ellos eran cristianos activos. Estos 5 varones iban con su familia a la iglesia. Así que, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que pasó con ellos es lo que pasa con muchas personas. Se quedaron mucho tiempo en la zona gris. ¿Qué es la zona gris? La zona gris es la zona donde hay un poco de negro y un poco de blanco. En la zona gris todo parece bueno. En la zona gris pensamos que estamos agradando a Dios. En la zona gris somos seducidos sutilmente por Satanás y por el mundo. Es la zona donde estamos confiados porque pensamos que no hay peligro, como estos 5 hombres, ¿verdad? Pensaron que estaban haciendo las cosas bien, pero en algún momento se cruzaron la línea y por eso fueron hallados culpables, excepto uno que se regresó a tiempo. Esa es la zona gris y muchas personas hoy están viviendo en la zona gris, es decir, están viviendo en una zona donde ni es blanco ni es negro, sino que hay un poquito de blanco, hay un poquito de negro, y entonces es una zona que se convierte en zona gris, pero es muy peligrosa. Y urge que los cristianos salgamos de la zona gris. No puedes quedarte ahí mucho tiempo. Es cómodo en cierta manera, pero es muy peligroso. Déjame decir por qué. Porque el Señor aborrece la zona gris.
El Señor Jesucristo aborrece la zona gris. A Él no le gusta esa zona. Apocalipsis 3:15, ¿qué dice? Y 16, conozco tus obras, dice el Señor. Sé que no eres ni frío ni caliente. No eres ni de los blancos, no eres ni de los negros. Ojalá fueras de uno o del otro, dice el Señor. Por lo tanto, dice, como no eres ni blanco ni negro, sino que estás en la zona gris, eres tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Al Señor no le gusta que nosotros vivamos en la zona gris, en la zona donde muchas personas se han acomodado y están viviendo en esa zona y no se han dado cuenta, o si ya se dieron cuenta, no se han movido, porque es una zona muy peligrosa. Hermanos, seguramente todos los que estamos aquí, si miramos hacia atrás, hacia nuestros antepasados, seguramente vamos a encontrar cosas que no son muy agradables. El rey Josías había tenido un padre y un abuelo que habían vivido mal delante de Dios. Hagamos un poquito de memoria. Pensemos en nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hasta donde podamos llegar. Yo a veces digo, ¿cómo me gustaría ver una película donde saliera la vida de mi papá, pero toda, y la de mi mamá? Y bueno, a ellos sí los conocí, pero más bien pienso en mis abuelos y abuelas. Yo solamente conocí 2 abuelas, pero no conocí ninguno de mis abuelos. Pero digo, ¿cómo me gustaría ver una película de mis abuelos? ¿Cómo fue su vida? ¿Cómo vivieron desde niños, jóvenes, adultos? Y también de mis bisabuelos, y también de mis tatarabuelos, para ver de dónde vengo yo. Y estoy seguro que algunas cosas no serían muy agradables al ver la película, la vida de ellos, sería muy interesante, pero algunas cosas tal vez no las sabíamos y vamos a sorprendernos y vamos a decir, yo no sabía que mi abuelo o mi tatarabuelo había hecho esto o había vivido así. Es decir, siempre es bueno que nosotros nos desliguemos, hagamos a un lado toda herencia negativa que hayamos recibido. Mira lo que dice 2 Crónicas 33. Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Imagínense, un rey de 8 años. ¿Qué puede ser un rey de 8 años? Tráiganme mi coca, tráiganme mis sabritas, tráiganme mi chicharrón preparado para el desayuno, ¿verdad? Un rey de 8 años y minijuego de Nintendo y todas esas cosas que le gustan a los niños. Bueno, el padre de este rey, hablando de los ancestros, el padre de este rey se llamó Amón, el rey Amón. Pero Amón no fue muy buen rey. Mire lo que dice la historia acerca de Amón. Dice, Amón tenía 22 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 2 años. Pero hizo lo que ofende al Señor. Ofreció sacrificios a todos los ídolos que había hecho su padre y los adoró. Pero a diferencia de su padre, no se humilló ante el Señor, sino que multiplicó sus pecados. Y los ministros de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. ¡Qué barbaridad! A su vez, la gente mató a todos los que habían conspirado contra el rey y en su lugar proclamaron rey a su hijo. Bueno, ese es el padre de Josías, el rey Amón. Pero ahora vamos a ver el abuelito de Josías. Su abuelo fue el rey Manasés. Este rey tuvo un reinado muy largo. Reinó 55 años en Jerusalén. Pero miren ustedes lo que la Biblia dice de Manasés. Dice, Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono. Y dice, pero hizo lo que ofende al Señor, pues practicó las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. Es decir, este rey Manasés copió lo que él vio de los pueblos paganos, idólatras.
copió todo eso, lo imitó y practicó las repugnantes ceremonias. Mire usted la zona gris. Él es un rey de un pueblo que adora a Dios, el pueblo judío. Él fue ungido como rey en el nombre de Dios. Él tenía la responsabilidad de guiar a su pueblo por el buen camino ordenado por Dios y su palabra. Pero nos encanta toda la zona gris. Estar en el lugar blanco no por naturaleza no se nos antoja. Más bien nuestra naturaleza jala a la zona negra de la vida mundana, del pecado, de la vida donde tú cumples tus deseos. Entonces, para no estar ni allá ni aquí, a todos nos encanta la zona gris. ¿Cuál es la zona gris? La zona donde, bueno, pues aquí estoy cómodo. No soy tan cristiano. Tampoco soy tan mundano. Aquí estoy. Hermano, cuidado con la zona gris. ¿Qué hizo Manasés? Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Además erigió altares de honor a los Baales e hizo imágenes de la diosa Aserá. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. De ambos atrios del templo del Señor construyó altares en honor de los astros del cielo. Sacrificó al fuego a los hijos del valle de Ben-Hinnom. Practicó la magia, la hechicería, la adivinación. Consultó a nigromantes, espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor. Además, tomó la imagen del ídolo que había hecho y lo puso en el templo de Dios. Y además, descargó a los habitantes de Judá y de Jerusalén, de modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó. Bárbaro. Este rey sí ya se vino mucho hacia el lado negro, ¿verdad? Bueno, la idea es Josías, mire, con esta herencia de la vida de su padre, el ejemplo de la vida de su padre y con el ejemplo de la vida del abuelo, que por cierto, 2 varones. Miren, alguien se puso a estudiar el asunto de qué pasa cuando la mamá se convierte a Cristo y sigue a Cristo, y qué pasa cuando el papá se convierte a Cristo y sigue a Cristo. ¿Sabe qué pasa? Cuando la mamá sigue a Cristo, hay un 40% de posibilidades que los hijos digan: mami, vamos contigo a Cristo, vamos a la iglesia, adoremos al Señor, yo también soy de Cristo. 40%. Pero cuando el varón se convierte a Cristo, hay un 80% de que los hijos digan: papi, yo también sigo a Cristo. ¿Te das cuenta? Cuando la mamá se convierte, 40% de posibilidades de que los hijos le sigan también en el camino del Señor. Pero cuando el varón sigue a Cristo, hay un 80% de posibilidades. Así que Josías tenía la influencia de su padre, viviendo en la zona gris, de su abuelo, más negro que gris. ¿Cómo creen ustedes que podría ser la vida de Josías? Ya estaba casi profetizado. Este muchachito va a ser peor que el abuelo, peor que el padre. Pero déjame decirle que no. Bendito sea Dios que no. ¿Por qué? Porque Josías rompió como en el estilo de vida de su papá y de su abuelo. Y dijo: ellos hicieron lo que quisieron, yo no. Yo sigo a Dios. Rompió los moldes de su familia. Y todos podemos hacer lo mismo. Hay personas que justifican su vida victimizándose y diciendo: es que mi papá me maltrató, es que mi papá fue alcohólico, es que yo soy hijo de mi mamá fue drogadito, mi papá fue drogadito, o mi abuelo tenía 5 mujeres, entonces yo por eso nomás tengo 2. O sea, ¿se dan cuenta? Nos justificamos, nos victimizamos. Pero Josías
no hizo nada de eso. Josías rompió con esa herencia. Josías se apartó de los caminos de su padre y de su abuelo. Hermano, la herencia física es innegable. No se rían, pero yo camino como mi papá. Dije que no se rían. Camino como mi tía Emilia. Tal vez, no sé si el hermano Saúl conoció a mi tía Emilia. Camino como mi primo Esdras. Así caminamos, es herencia. Es herencia. ¿De quién son los ojos que traes? ¿De dónde los sacaste? El hermano Inocente nos decía hace unos días que su abuelo era de Portugal. ¿Estoy correcto, hermano Inocente? ¿No estaba Inocente? Era de Portugal, sí, ¿verdad? O sea, blanco, gente blanca, por eso creo que casi toda la descendencia de los hermanos Coquines son blancos. Pero dice, pero el abuelo era de ojos verdes. Y eso sí no han aparecido, ¿verdad? En toda la descendencia. Por ahí alguien va a salir algún bisnieto. Pero esas son los rasgos físicos de las herencias. Yo tengo más herencia de mi mamá. Por eso no se me ha caído mucho el pelo, lo tengo más negro. Pero tengo hermanos que ya están más pelositos y su cabello más blanquito. Miren qué interesante las herencias. Los gestos, las actitudes, el temperamento y cosas que se heredan entre las familias. Pero la herencia espiritual también llega a tu vida y ejerce influencia. ¿Cómo vivieron tus abuelos? ¿Cómo vivieron tus bisabuelos, tus tatarabuelos? Y hacia atrás, a donde puedas llegar. Rebeldía, idolatría, indiferencia a las cosas de Dios, vida mundana, machismo, montón de cosas que están ahí en nuestra herencia, como estaban en la herencia de Josías. Pero Josías dijo: no, hasta aquí, conmigo no. Y él cambió el rumbo de la historia de su familia. La herencia espiritual puede tener graves consecuencias, hermano. Porque tú puedes ser una persona religiosa, puedes ser un evangélico, un protestante, pero hasta ahí, nada más. No eres idólatra, no tienes ídolos en tu casa y te encuentras delante de él, no. Pero tampoco tienes el fuego del Espíritu Santo. No arde en tu corazón la pasión por Dios, la pasión por Cristo. No arde en tu corazón la salvación de las almas. No, eres tranquilo. Así que nosotros podemos tener herencia religiosa, pero no cristiana. Tú puedes ser muy religioso sin ser de Cristo. ¿Sí? Muy religioso, bien portadito, tranquilito, pero el Espíritu Santo no te mueve a ti. No estás obedeciendo las cosas de Dios. A lo mejor podemos ser personas con cosas escondidas, pecados ocultos, cosas que no son tal vez escandalosas, pero no agradan al Señor. El asunto es que la herencia espiritual puede ser muy peligrosa. Pero nosotros tenemos la capacidad de romper y cortar toda herencia espiritual maligna, todos los malos ejemplos, las malas influencias. Y debemos seguir el ejemplo de Josías. Renunciar, romper, apartarnos de esas tendencias de nuestras familias. Y nosotros decir: bueno, voy a vivir una vida diferente. Si eres bueno para los negocios, hermano, haz tus negocios bien, sea honesto. Si eres bueno para la música, dale la gloria a Dios. Honra a Dios. Si eres líder, bueno, sé un líder sano, un líder humilde, un líder de oración, un líder de buen ejemplo. Tienes prosperidad económica, dale gracias a Dios. Dale al Señor lo que es de Él. Ayuda al que está pasando necesidad. Es decir, Dios te ha bendecido de muchas maneras. Todos somos llamados
a que la bendición que hemos recibido podamos compartir. Esto es para todos. No hay diferencia. Todos podemos tener mala herencia, malos ejemplos allá atrás, pero Josías rompió con esa historia. Ahora, quiero hablarle ahora más directamente a papá y a mamá. Hoy vamos a participar de la cena del Señor. Quiero hablarle a papá y a mamá. Si tú eres papá, si tú eres mamá, escucha esto. Somos líderes. No podemos evitarlo. Si eres papá o si eres mamá, eres líder de tu casa, líder de tu familia. Mira lo que hizo Josías. Reaccionó. Ahora era el rey con una gran responsabilidad. Pero dice, este rey, Josías, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Como un hombre muy joven, con una herencia desastrosa, puede vivir una vida diferente. Claro que sí. Él entendió que sus ideas, sus decisiones, sus conceptos, sus acciones iban a afectar a todo su reino, a todas las familias de su reino, porque era el rey. Él iba a dar el ejemplo. Todo lo que él haría iba a ser para bien o iba a ser para mal. Si Josías hacía las cosas bien, el pueblo iba a ser bendecido. Si él hacía las cosas mal, todos también iban a sufrir. Así que Dios ha puesto a papá y a mamá como líderes en la familia. Y si papá o mamá le encanta la zona gris, esta zona cómoda, ¿verdad? Donde no hay que ser muy cristiano, tampoco hay que ser de lo peor, sino vamos a estar aquí en la zona gris. Es muy peligrosa para un hijo de Dios, para una hija de Dios. Así que, papá y mamá, tus decisiones, tus ideas, tus conceptos, tus acciones serán para bien o para mal de tu familia. Lo mismo que el rey, si hace las cosas bien, la familia será bendecida. Si hace las cosas mal, también la familia va a sufrir. Cuando ambos padres viven en casa, si solo mamá está en casa, bueno, ella lleva toda la responsabilidad. O a veces solo papá está, él lleva toda la responsabilidad. Y si están los dos, bueno, se comparten. Pero todo el mundo tiene responsabilidad. El papá, mamá, los hijos. Pero, como dije hace rato, si hay varón en casa, si está papá en casa, sobre el papá cae la más grande responsabilidad. ¿Por qué? Porque él es el que lleva el volante. No tiene la misma responsabilidad que va manejando el copiloto o los demás. El que lleva el volante tiene la más grande responsabilidad. Y si los varones renunciamos a ese privilegio que Dios nos ha dado y a esa responsabilidad que Dios nos ha dado, entonces no vamos a ser varones completos. Si tú le dices a tu esposa, mejor lleva el volante tú de la familia, estás renunciando a ese privilegio, hombre, de asumir la responsabilidad de guiar a tus hijos, a la familia. Claro, es cómodo, ¿verdad? Decirle a otra persona, pues maneja tú. Es cómodo, pero no es lo mejor. Así que todo papá, todo varón que está aquí, tiene que asumir su responsabilidad y decir, bueno, Dios me puso al volante, así que con la ayuda de Dios, yo dirijo esta familia junto con la esposa. Ahora, los padres tenemos que tomar y aprender la actitud de Josías. Mira lo que dice el versículo 3. Josías, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Esto no es religión. Esto no es religión. Comenzar a buscar a Dios es comenzar a buscarlo a Él. No a las cosas que hablan de Él.
Comenzar a buscar a Dios es acercarte a Él mismo, a Dios en persona, buscarlo, clamar, orar, adorarle, buscar su presencia, buscar su sabiduría, buscar que su espíritu te llene. Buscar a Dios es invocarlo, buscar a Dios es dedicarle tiempo a la comunión con Él. Buscar a Dios es estar dispuesto a dejar todo lo que estorba para hacer su voluntad. Y Josías comenzó a buscar, a pasar tiempo con Dios, a leer el libro de la ley, la Biblia que ellos tenían. Empezó a clamar a Dios, empezó a pedir a Dios su gracia, su sabiduría, su ayuda. Y como Dios es una persona, Dios le respondió. Dios responde a los que le buscan. Papá y mamá, Dios responde al que le busca, que clama. Pero hay padres, madres, papá o mamá, que se han conformado en la zona gris. Se han acomodado en la zona gris. Entonces, no nos extrañemos de que los hijos hagan lo mismo. Papá y mamá, que no les gusta ir a la iglesia, no te extrañes de que cuando tu hijo crece, no tengo ganas. Ahí vayan ustedes. No te extrañes de que no hay tiempo para tu vida devocional, no hay tiempo para que busques a Dios, no hay tiempo para orar con la esposa, el esposo o la familia. Son más importantes los planes personales o familiares que hacer la voluntad de Dios. No nos debemos extrañar de que luego la familia se va alejando de Dios, se va enfriando, y luego ya no estamos en la zona gris, nos vamos haciendo a la zona negra, cada vez más mundanos. En vez de ser cada día más cristianos. Ahora, hermano, yo no sé cómo te sientes como mamá, hermana, no sé cómo te sientes como papá, pero si te has acomodado en la zona gris, hoy es el día de participar del sacramento de la cena del Señor. Yo te voy a desafiar a que abandones esa comodidad, esa zona donde tal vez te has estacionado. Papá o mamá, si quieres ver a tus hijos caminando en el camino de salvación, tú debes ir adelante siguiendo a Cristo. No esperes otra cosa si tú escoges la vida mundana o la zona gris. Ahora, no solamente es necesario, hermano, es urgente salir de la zona gris. Los tiempos que estamos viviendo están tremendos. Imagínate que un muchacho le dispara a Donald Trump, casi lo mata, casi. Solo porque giró tantito su cabeza, el balazo pegó aquí. Esa es la clase de época, de mentalidad que estamos viviendo. Es la clase de cosas que están pasando en el mundo de hoy. Hermano, usted ve las noticias que ahora una muchacha desaparece, y luego otra muchacha desaparece, y luego otra, al rato la encuentran muerta, y luego muerta. Dios mío, el mundo cada vez está peor. No puedes, no debes quedarte ya en la zona gris. Debes abandonar esa zona. Eres joven, eres adulto, papá o mamá. Ya no podemos darnos el lujo de decir, aquí voy a vivir lo que me quede de vida. No, hermano. Si sigues en la zona gris, no vas a ir a la gloria de Dios. Recuerda lo que dice el Señor: por cuanto no fuiste ni frío de la zona negra, ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Dios no está contento con personas viviendo en la zona gris. Dios quiere hijos de Dios obedientes, avanzando, creciendo. Papá y mamá yendo adelante. Así que, hermano, urge que papá y mamá salgan de la zona gris. Urge que papá y mamá busquen a Dios y busquen ser llenos del Espíritu Santo. Urge que papá y mamá ya se aparten de esas cosas que no agradan al Señor. Urge que seamos gente de oración, todos los que estamos aquí, no solo papá y mamá. Urge que nosotros
nos cuidemos unos a otros, nos animemos unos a otros, en vez de estarnos criticando unos a otros. 5 varones, 4 fueron hallados culpables. El otro se salvó porque escuchando a su conciencia se dio cuenta de que las cosas no estaban bien, ya en ese punto ya no estaba bien, se regresó. Los otros 4 siguieron y ahora 5 años de cárcel. Piensa en las familias de esos varones, las esposas de esos 4 varones, los hijos de esos varones, 4 de estas familias en la angustia. Y ahora papá va a ir a la cárcel. Y una familia diciéndole gracias Dios, gracias Padre, porque no estamos sufriendo este desastre. Oh, hermano, urge salir de la zona gris. Voy a invitar a todo el que sea papá y todo el que sea mamá a ponerse de pie. ¿Eres papá o mamá? De 1, de 5 o de 2 que parecen 20. Ponte de pie, por favor. Ahora te invito a que vengas aquí. Tenemos una plataforma, un poco de espacio amplio, papá y mamá. Aunque no venga tu esposo o tu esposa. Si eres papá, si eres mamá, ven. Si mamá sigue a Cristo, el 40% de posibilidades hay de que los hijos digan, mami, yo también sigo a Cristo. Si papá sigue a Cristo, no en la zona gris, sino de veras, con compromiso, 80% de posibilidades de que tus hijos digan, yo también sigo a Cristo. Ahora imagínense si papá y mamá siguen a Cristo. Eso es excelente. Eso sería maravilloso. Si papá y mamá siguen a Cristo, entonces, hermano, hay un poder ahí muy grande para que la familia siga a Cristo. Yo quiero desafiarte, papá o mamá. Hoy vamos a participar de la cena del Señor. Te invito para que si hay algo en tu vida, en tu corazón todavía, en la zona gris, sácalo de tu vida, renuncia a eso, abandona, déjalo, no vale la pena. Lo que vale la pena es seguir a Cristo. No te acomodas en la zona gris, porque si tú te acomodas, papá o mamá, en la zona gris, tus hijos también van a estar bien a gusto. El asunto es que los muchachos no vienen del peligro como nosotros, ya más grandes. Tú puedes reaccionar y decir, no estoy bien aquí, yo sigo a Cristo mejor. Pero tus hijos, a tus hijos les va a gustar la zona gris. Se van a enamorar de la zona gris y ya no van a querer salir de ahí, porque tú ya reaccionaste, tú ya seguías a Cristo, pero tus hijos ya se acomodaron. Y ahora solamente por voluntad de ellos podrán salir. Qué tremenda responsabilidad tenemos. Antes de participar de la mesa del Señor, le digamos al Señor, papá y mamá, Señor, yo sigo a Cristo con todo mi corazón. Yo sigo a Cristo con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con toda mi voluntad, Señor. Bendice a mi familia. Clama a Dios en esta hora y dile, Padre, bendice a mis hijos, bendice a mis hijas. Mi esposa y yo, cuando oramos por nosotros, nuestra familia, nuestros hermanos, sus familias, nuestros hermanos, sus hijos, sus nietos, nuestra oración es, Señor, que ninguno se pierda, que ninguno se pierda. Pídele en esta hora al Señor, Señor, que ninguno se pierda. Si tienes hijos, nietos, bisnietos, clama a Dios en esta hora y dile, Padre, que ninguno se pierda. Pero para que ninguno se pierda, hermano, tú y yo no debemos estar en la zona gris, debemos estar bien convertidos en Cristo. Sacar lo mundano de nuestra vida y seguir a Cristo con todo el corazón. Y verás cómo Dios
a bendecir tu casa, tu descendencia. Si tus hijos no se han casado, si tus hijos todavía están solteros, clama al Señor y dile: Padre, que mi hija se case con un hombre cristiano, por favor. Que mi hijo se case con una mujer cristiana, para que sigan a Cristo. Oremos. Padre Santo, aquí estamos, Señor, con temor y temblor, porque la responsabilidad es muy grande. Josías tenía sobre sus hombros a todo el reino, todas las familias, no solamente la de él, todas las familias del reino. Pero él abandonó la zona gris y siguió tu palabra. Renunció a todo lo que había contaminado su vida y su familia. Señor, hoy, papá y mamá, renunciamos en el nombre de Jesús. Hermano, dile a Dios: Padre, hoy renuncio a esto, a esto que no te agrada. Díselo en tus propios labios, díselo con tu propia voz. Hoy renunciamos, Señor, yo como papá o yo como mamá, hoy renuncio a eso, porque esto daña a la familia. Hoy abandono eso, hoy perdono, hoy dejo eso, hoy me aparto de este camino, hoy decido salir de la zona gris para seguir a Cristo con todo mi corazón. Padre, llénanos de tu Espíritu Santo, danos ese poder de tu Espíritu, Padre, para ser mejor papá, mejor mamá, para caminar en la luz de Dios y no en la zona gris, medio clara, medio oscura. No, ayúdanos a salir de esta zona donde muchos se han acomodado, pero no tendrán buenas consecuencias. Señor, bendice a papá y a mamá, por favor. Perdona, Dios, nuestros errores. Perdona, Dios, nuestros pecados. Perdona nuestras ofensas hacia ti, hacia la esposa, hacia el esposo, hacia los hijos. Las ofensas de los hijos a los padres. Por favor, Dios. Bendice también a los muchachos, a los jóvenes, Señor, para que no se acomoden en la zona gris, que está llena de religiosos, pero no están siguiendo a Cristo. Padre, ayúdanos y bendícenos al participar de este sacramento, Señor. Queremos hacerlo con un corazón comprometido contigo, un corazón que diga: Padre, yo como mamá sigo a Cristo con todo, y yo como papá sigo a Cristo con toda mi fuerza. Y verás como Dios te va a bendecir, y Dios va a derramar su gracia y su Espíritu sobre ti, y te va a ayudar. Padre, ven con nosotros y bendícenos en este momento de participar del sacramento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, hermanos, vamos a participar del sacramento con un corazón que quiere agradar al Señor y con un corazón que renuncia a las cosas que no deberían estar en nuestra vida, pero por alguna razón llegaron y por ahí se quedaron, se acomodaron. Pero vamos a participar de la mesa del Señor y vamos a hacerlo con fe. Oremos con la consagración de los elementos, mientras los hermanos distribuyen los elementos y todos participamos de la cena del Señor. Así como están sentaditos, Padre, estos elementos que representan el cuerpo y la sangre de Cristo, los consagramos en el poderoso nombre de Jesús. Y que al participar de este sacramento, Señor, tu Espíritu Santo toque nuestra vida poderosamente, llene nuestro corazón. Tu Espíritu Santo transforme nuestra mentalidad para seguir a Cristo. Consagramos estos elementos en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos al Señor. Que mi vida entera esté
que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan, después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Pueden comer. De la misma manera, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Bendito Dios, gracias Padre, porque enviaste a tu Hijo para sacarnos de la zona gris, para no ser cristianos tibios, medio cristianos, medio mundanos. No, Señor, seremos vomitados de tu boca. Queremos ser cristianos fervientes siguiendo al Señor, cristianos apasionados por tu palabra, apasionados por cantarte, por adorarte, apasionados, Señor, por la salvación de las almas. Papá y mamá siguiendo a Cristo. Bendice cada familia, Señor. Ven con nosotros en esta semana. Ayúdanos a serte fieles, que ya no volvamos a la zona gris, que seamos cristianos comprometidos, porque los tiempos están difíciles y no podemos darnos el lujo de vivir una vida cristiana gris. Tenemos que ser luz del mundo, sal de la tierra. Ayúdanos, Señor, a dar un buen testimonio en casa y fuera de casa. Ven con nosotros, Padre. Bendice a los hermanos que van a ser bautizados. Llénales, Dios, de tu presencia y de la seguridad de una vida nueva en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor, hermano, antes de ir a casa, recibe la bendición sacerdotal que dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y donde quiera que vayas, te conceda la paz. Hermano, ven con la paz de Dios. Hoy tenemos culto a las 6 de la tarde. Los que